Bien, bueno, muchas gracias Miguel y bueno, buenas tardes para todas y todes. Pepe, vos vas pasando las diapositivas, ¿te parece? Dale. Igual también las voy mirando desde acá, pero así la pueden compartir y la pueden ir viendo. La idea es hacer un recorrido, como decía recién Miguel, sobre, primero historizar un poco cómo comenzó el trabajo sobre los embarazos adolescentes o embarazos e interrupciones de embarazo en el SAPS José Ingenieros, teniendo en cuenta que nosotros hemos trabajado en esto hace, 10 años. Entonces, quizás comentarles un poquito, al comienzo trabajamos, digamos, el objetivo de esta charla tiene que ver un poco con esto, ¿no? Relatar un poco nuestra historia, presentar la forma de trabajo, el marco legal con el cual, digamos, estamos trabajando hoy, pero con qué marco legal trabajábamos antes, los cambios que generaron esa modificación y que hoy podamos hablar de la ley de IVE, y en ese sentido también la forma de trabajo interdisciplinario que tiene, como particularidad quizás algunas cuestiones del SAPS José Ingenieros. Les vamos a dejar la bibliografía o alguna de los protocolos y guías con la que hemos trabajado en este tiempo y que son parte, digamos, del material con el que constantemente contamos para poder pensar cómo hemos trabajado, como decíamos hace un rato, pero también cómo estamos trabajando hoy. El Hospital José Ingenieros es un hospital, es un SAPS, lo que ahora se llama Servicios de Área Programática y Redes en Salud. Se construyó desde el 2006 a pedido de la comunidad, porque es un hospital donde intersonal, con chicos internados con discapacidad, y la comunidad fue pidiendo que haya un centro de atención, y trabajadores en este caso solicitaban como médicos que los atiendan a ellos, a sus niñes, teniendo en cuenta que quizás se les complicaba ir hasta el hospital de Romero. Ahora, si ustedes lo localizan en el mapita, estamos muy cerca, digamos, de lo que es el Hospital Alejandro Korn, son un par de cuadras antes, pero en una localidad que se fue poblando por migración interna y externa, y que fue necesario empezar a dar una respuesta sanitaria en el lugar. Nuestras perspectivas de trabajo, para comentarles un poco desde dónde partimos, son la atención, digamos, primaria de la salud, pensando en la salud de una manera integral. Tenemos un trabajo interdisciplinario que esto les queríamos quizás, comentar, después iremos viendo y desplegando lo que a ustedes les interese profundizar. Trabajamos en 2 espacios con cierta modalidad grupal, que son las reuniones de equipo, donde participan todos los que conformamos el hospital, que se realizan todos los martes, de manera en este momento virtual, pero en su momento era presencial, donde se charla todo lo que tiene que ver con el funcionamiento organizativo, pero también estratégico, digamos, de nuestra forma de trabajo y nuestra perspectiva ética, política, ideológica. Entonces es muy interesante como espacio de dinámica grupal. Y también tenemos un espacio interdisciplinario los viernes, que 2 veces al mes son capacitaciones interdisciplinarias y 2 veces al mes disciplinares. ¿Por qué también les comentamos esto? Porque como nosotros trabajamos desde una perspectiva de derechos y de género, a lo largo de todos estos años, como les decíamos al principio, hemos trabajado desde diferentes marcos legales a la hora de atender lo que para nosotros es una problemática en salud, como han sido históricamente los embarazos no deseados. Y estos trabajos interdisciplinarios fueron los que nos fueron permitiendo constituir un equipo interdisciplinario que aborde esta problemática de las situaciones de salud sexual, reproductiva y no reproductiva de una manera integral, donde no solamente se escucha a la persona gestante, a la niña, niño, adolescente que está cursando un embarazo en su problemática con respecto a la interrupción del embarazo, sino también que se pueda hacer un abordaje integral al respecto. Entonces, ahí comentamos un poco el proceso de constitución de este equipo. Si querés, pásalo Pepe, y ya vamos a comentarles que en ese contexto hemos realizado, diferentes actividades como consejerías en método, los accesos a ACO de emergencia, el acceso al PAP, espacios de sexualidad. Esto para pensar quizás
la salud sexual, reproductiva y no reproductiva en general, no solo de niñas, niños y adolescentes, donde hemos podido también pensar en estos espacios de sexualidad, talleres que se fueron realizando en escuelas, también en comedores, asesoramientos en sexualidad saludable y testeos de ITS, el acceso a IBE e ILE, y jornadas de promoción y espacios en la comunidad. Quizás ahí alguna de las actividades con los chicos en las escuelas. Con respecto a la historización, entonces hemos tenido quizás 3 grandes momentos. Un primer momento donde trabajamos lo que se llamaba consejerías en reducción de riesgos y daños, algo que ustedes seguramente, digamos, con esto de reducción de riesgos y daños tienen más claro, digamos, por su formación, de a qué se apuntaba. Y en relación a la ILE o a la Consejería de Embarazos No Deseados, apuntaba a que se reduzca la mortalidad materno-infantil con respecto a abortos inseguros, ¿no? Digamos, en Argentina y en el mundo, las mujeres que han querido abortar, interrumpir embarazos, lo han hecho. El problema es que muchas veces, digamos, el mayor porcentaje de personas que perdían su vida en estos intentos inseguros eran mujeres pobres que no podían acceder, digamos, a un aborto en condiciones, digamos, de salubridad o de higiene. Entonces esas eran las consejerías que se realizaron con diferentes protocolos, se realizaron con los protocolos de aborto no punible del 2017, perdón, del 2007, digamos, se fueron realizando con diferentes respaldos legales y teóricos que incluso, digamos, llevaron a la conformación de una red de profesionales por el derecho a decidir, desde la cual somos parte, que han gestado, digamos, o han sido parte de la organización y movilización por la pelea para que este derecho sea legal. En esos momentos, digamos, era difícil el trabajo, incluso cuando ingresaban las primeras demandas a la salita, se realizaba en consultorios individuales y cada profesional actuaba según sus creencias y su perspectiva de trabajo, digamos, se atendía como una consulta individual más, pero a lo largo de los primeros años, por esto que les veníamos comentando con respecto a la modalidad de trabajo y a la perspectiva de trabajo, se empezó a tener actividades de sensibilización y formación con respecto a las interrupciones de embarazo para poder dar una respuesta ya no individual dentro del consultorio, sino que dependa de cada profesional, sino que se pueda abordar de manera conjunta como una problemática de salud, y como tal haya una respuesta a la altura del conjunto del equipo. En ese trabajo, digamos, empezaron, bueno, estuvo el fallo FAL en el medio, que supongo que lo conocen, que fue un fallo muy conocido, donde determinó que toda mujer que por ejemplo, persona gestante que había sufrido una violación, no necesitaba tener ninguna dificultad mental para solicitar un aborto, y además no necesariamente tenía que realizar la denuncia, sino simplemente poder constatarlo, digamos, en esa entrevista. Entonces, a partir de ese fallo, a partir, digamos, de los causales y la comprensión de que la salud no solamente es salud física, sino también salud integral, psicosocial, digamos, aunque podamos ser críticos de esa definición de la OMS en cuanto tal, o del completo bienestar, sí nos parece, o hemos utilizado, digamos, esta ampliación del concepto de salud para poder pensar que los causales no solamente eran transitar un peligro de vida biológico, ¿no? Sino que también pudiendo contemplar estas otras cuestiones. Así que eso nos llevó a pensar que podíamos, que teníamos el respaldo de los causales de salud para pensar las interrupciones legales de embarazos en niñas, niños, adolescentes y toda persona gestante que definiera interrumpir. Se hicieron capacitaciones, se utilizó durante mucho tiempo el misoprostol, durante un tiempo incluso se realizaron AMEU, que es otro de los métodos que recomienda la OMS y diferentes, digamos, instituciones o asociaciones, digamos, a nivel nacional e internacional. Y este último tiempo hemos trabajado, digamos, ya con el respaldo de la interrupción voluntaria del embarazo, que permite o habilita y despenaliza la interrupción hasta la semana 14, por el solo hecho de querer interrumpir un embarazo no deseado, y a partir de la semana 14 tiene la posibilidad de que sea una interrupción legal por causales como se había realizado hasta ahora.
Con respecto a esto, algunas particularidades. Nos agarra la ley, pero nos agarra, digamos, en medio de una pandemia. Diferentes hospitales seguramente que a ustedes también les ha pasado, han tenido que readecuar su funcionamiento, modo de trabajo y de intervención en diferentes cuestiones. Así que nosotros empezamos a trabajar con la interrupción de embarazos, con una ley, digamos, que nos respaldaba, pero teniendo que realizar este trabajo o este abordaje de manera telefónica, lo cual dificultaba un montón. Ustedes les ha seguramente pasado que cualquier consulta o seguimiento por teléfono no tiene ese momento de encuentro, donde en la entrevista no solamente uno puede escuchar, sino también pesquisar algunas cuestiones con respecto a los gestos, a cuestiones que van más allá, hay cosas que incluso no se pueden ni poner en palabras a veces, ¿no? Digamos, en consultas en general. Entonces, los abordajes telefónicos, si bien tenían la posibilidad de resolver y no interrumpir la atención, respetando el ASPO, sí fue una de las consultas que rápidamente intentamos que podamos sostenerlas como urgencias en salud, y por lo tanto poder atenderlas de manera presencial. Y ahí surgieron dos espacios muy interesantes, que después, en el caso de que quieran, podemos desarrollarlos, sobre interrupciones y consultas individuales, tanto sean niñas, niños, adolescentes, según la edad, dentro de un consultorio con un equipo interdisciplinario, o dispositivos grupales, que es un nuevo dispositivo que en la región lo venía realizando hasta ahora solo el UPA de Los Hornos, y a partir de unas capacitaciones empezamos a trabajar en este tipo de dispositivo, que es un dispositivo muy interesante, novedoso, por supuesto que es opcional, y que permite que en lo grupal también se salga de la clandestinidad y de pensar la interrupción desde lo individual y lo clandestino, ¿no? Aunque después tiene, bueno, otras particularidades. En este sentido, para ir, bueno, cerrando un poco, digamos, en cómo trabajábamos, decíamos que las causales de ILE, ¿no?, del Código Penal, hablaba de peligro para la vida, hablaba de peligro para la salud, hablaba de, bueno, si provenía de una violación, y hablaba, como decíamos, de la discapacidad intelectual o mental de una persona que, si habiendo sufrido una violación, tenía el derecho de interrumpir. El fallo FAL, digamos, y el avance durante estos años también de las organizaciones que han peleado, digamos, porque se legalice el aborto, entendiéndolo como un problema de salud, bueno, como decíamos, digamos, obligaba al Estado a garantizar la práctica, aclaraba que una de las causales era lo de la salud integral que charlábamos hoy, ratifica la constitucionalidad del artículo 86 y la compatibilidad con el resto de las convenciones internacionales, y exhorta al Poder Judicial a abstenerse de judicializar el acceso a una interrupción. Ya, digamos, en enero de este año, bueno, tuvimos acceso a la interrupción voluntaria de embarazo por la ley 27.610, que, como decíamos, digamos, pensando, ¿no?, que de 10 partos, entre 6 se realizan entre 6 y 7 abortos, ¿no?, que es un problema, digamos, de salud, y que entonces había que conquistar esta ley para poder garantizar este derecho. Entendemos que en ese sentido la IVE contribuye a reducir las inequidades en salud, de género y socioeconómicas, porque, como decíamos también, las interrupciones se realizaron siempre, las personas gestantes abortaron siempre, pero no todas, digamos, contaban con la posibilidad de hacerlo en un lugar seguro. Por eso decimos que, digamos, para nosotros la ley permite que las personas tengan derecho a decidir y acceder a la interrupción de embarazo, a una atención sobre el posaborto y los servicios en servicios y sistemas de salud, incluso a prevenir embarazos no deseados, mediante el acceso a la información, a la educación sexual integral y a métodos anticonceptivos. Que es algo que incluso, bueno, uno sabe que tiene que también un poco pelearla, ¿no? Porque si no entramos en esto de que, bueno, podemos tener la ley y tenemos esto facilitado, pero a veces faltan métodos, y eso nos complejiza después otras cuestiones. Como decíamos, la interrupción se garantiza hasta la semana 14, incluso 14,6. A partir de la 15 se denomina interrupción legal, a partir, como decíamos hoy, con los causales que antes utilizábamos.
quizás lo fundamental con respecto a los principios rectores de la ley, tenemos, bueno, por supuesto el trato digno, el respeto por la persona, su creencia y convicción, la privacidad, el ambiente de confianza e intimidad, la confidencialidad, la autonomía de la voluntad, el acceso a la información y la calidad, teniendo en cuenta la accesibilidad y la información científica actualizada. Acá hay alguna cuestión que, bueno, iremos charlando, porque también con respecto a la privacidad y confidencialidad, por supuesto que en situaciones de niñas, niños o adolescentes que han sufrido alguna situación de abuso, tenemos ahí las particularidades de cómo deberíamos éticamente, digamos, actuar y qué cuestiones hay que tener en cuenta, pero que las iremos desarrollando. Si te parece, Pepe. Dale. Bueno, buenas tardes a todos los que están conectados. Acá, a partir del año 89, si mal no recuerdo, con la declaración de la Convención de los Derechos del Niño, se introduce un cambio paradigmático, en tanto que se reconocen a las niñas, niñas y adolescentes como sujetos de derechos y dejan de ser objetos de protección o de tutela. Entonces se los considera a las niñas per se titulares de derechos y, de acuerdo a sus capacidades, pueden ejercer esos derechos de forma autónoma. Además, establece algunos principios rectores que deben ser respetados y guiar la interpretación de todas las normas relacionadas con niños, niñas y adolescentes en todos los niveles. Esto va mucho más allá de la IVE en particular y se aplica, digamos, a todos los niveles de atención de trabajo con personas menores de edad, ¿no? Dentro de estos principios rectores que se establecen en la Convención del Derecho de Niñez está la participación directa, que habla de que se debe garantizar que puedan participar directamente y de forma significativa en sus asuntos, y terminar con la práctica de sustitución de la voluntad derivada de la intervención exclusiva de las representantes. ¿Qué quiere decir esto? Que el niño puede participar directamente de decisiones sobre su salud y que el adulto responsable no decide por el niño, ¿no? Sino que acompaña la decisión de ese niño. Otro de los principios es la autonomía progresiva, que es el reconocimiento jurídico de que la niñez y la adolescencia son periodos en los que las personas se están consolidando de manera progresiva su capacidad de discernimiento. El respeto de la autonomía impone la obligación de atender las consultas de toda persona menor de 18 años, con o sin acompañamiento, siempre que se presenten de forma voluntaria al servicio. O sea, no podemos rechazar la atención de cualquier niña o adolescente que se acerque a la atención, por más de que vengan soles. Bueno, esto de que a medida que va teniendo mayor capacidad de discernimiento, va aumentando su capacidad de autonomía. Voy a sacar esto chiquitito porque no se ve. Otro de los principios es el interés superior del niño, que es la máxima satisfacción integral y simultánea de los derechos, garantías reconocidos en la ley. Quiere decir que en los casos que, por ejemplo, los adolescentes soliciten una práctica con quienes ejercen labores de cuidados no están de acuerdo, la solicitud del adolescente deberá ser aceptada por los servicios de salud siempre que se garantice que no se trata de una decisión informada, siempre que se garantice que se trata de una decisión informada y beneficiosa para quien la solicita. ¿Qué quiere decir? Si el adolescente quiere interrumpir, en este caso puntual, hablando de la IVE, y, por ejemplo, le acompaña a su madre que se niega a esa interrupción, prima la decisión del adolescente. Digamos, hay que garantizar su interés superior independientemente de lo que pueda decir el cuidador, digamos, ¿no? Siempre y cuando la decisión que está tomando ese niño esté informada y contemple un beneficio para su salud. Y el otro principio es el de igualdad y no discriminación, que implica la obligación de tomar medidas especiales para garantizar la igualdad de oportunidades y remover estructuras de poder que impiden que niños, niñas y adolescentes puedan ejercer sus derechos. Obligar a una niña o adolescente a llevar a término un embarazo forzado o no deseado es una violación de sus derechos humanos. El embarazo infantil forzado se define como cuando se produce, digamos, cuando una niña queda embarazada sin haberlo buscado o deseado, o cuando se le niega, dificulta, demora u obstaculiza la interrupción del embarazo.
El embarazo forzado puede ser producto de una violación sexual o bien de una relación sexual consentida por la niña, pero no conociendo las consecuencias, o cuando conociéndolas no pudo prevenirlas. ¿Sí? La falta de una respuesta institucional a los embarazos forzados en niños y adolescentes menores de 15 años son formas de violencia institucional e incumplen las garantías de derechos consagrados por la legislación nacional. Por lo tanto, digamos, si nosotros obstaculizamos el acceso a una IVE en una adolescente, estamos impulsando, digamos, el embarazo forzado y estamos incurriendo en una forma de violencia institucional. Y se incumple tanto cuando no se da a la niña la información para que decida, y se incumple cuando no se ofrece la posibilidad de interrupción legal del embarazo y se actúa como si no hubiera otra posibilidad más que continuar con el embarazo. Digamos, cuando en la entrevista con una persona, digamos, inducimos a que continúe con el embarazo por nuestra propia decisión y no por la decisión de la niña, estamos incurriendo en una forma de violencia. Los delitos contra la integridad sexual de niños, niñas y adolescentes, aquellos menores de 18 años, son delitos de instancia pública, por lo tanto, requieren de una denuncia o una comunicación. Para la protección de esa niña o adolescente que está en una situación de vulnerabilidad, se tiene que realizar la comunicación de esa situación de abuso o violación a los organismos de protección de derechos de cada jurisdicción, a los organismos de niñez, ¿sí? En todos los casos, de todas maneras, digamos, es prioritario, de nuevo, estos principios rectores que surgen a partir de la Convención de los Derechos del Niño, que son el interés superior de esa niña o adolescente involucrada, y en especial la aplicación del principio de autonomía progresiva, teniendo en cuenta la participación de esa persona en la toma de decisiones. Debe considerarse su voluntad al momento de dar la intervención, y de no mediar peligro inminente, la decisión debe tomarse cuando la niña se encuentre preparada para afrontar el proceso. Esta parte es súper importante, digamos, porque por más que nosotros estemos ante una situación de violación, por ejemplo, o de abuso o de violencia de esa niña que quedó embarazada, digamos, no hay que salir corriendo a denunciar, porque muchas veces entrar en ese ciclo, digamos, de denuncia y de comunicación a los organismos de protección, cuando esa persona no está preparada para afrontar todo el proceso que viene, termina siendo una revictimización de esa persona, y hay que consensuar, digamos, cuál y cómo es el mejor momento para hacer esta denuncia. Esto siempre y cuando no mide peligro inminente, digamos, que no conviva, por ejemplo, con el abusador, o que no tenga riesgo de volver a pasar por esa situación de violencia en su hogar. En ese caso, por ejemplo, de que fuese el padre de la niña y quien la embarazó, y para resguardar a esa niña no la podemos volver a mandar a la casa. En ese caso surgen otras estrategias, por ejemplo, la internación de la persona, como para poder iniciar todo este proceso. Pero es importante esto de respetar el interés superior y la autonomía progresiva de esa niña, y trabajar en conjunto para que cuando esa niña esté preparada se pueda empezar el proceso, ¿sí? El único requisito para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo es el consentimiento informado. Ya no hay que explicar ningún motivo para el acceso a la práctica. Este es otro gran cambio que se produjo a partir de la sanción de la ley. Previamente, digamos, había que, en cierta forma, justificar esa interrupción, si bien nosotros desde nuestra perspectiva de trabajo, digamos, utilizábamos esto que mencionaba Lu, el causal salud integral, entendiendo que la salud es un conjunto de cuestiones, digamos, y se podía justificar legalmente por ese lado el acceso a la práctica. Hoy por hoy eso ya no es necesario, ¿sí? La persona no necesita explicarnos nunca por qué quiere hacer el aborto, pero sí es importante mantener una escucha abierta y permitir que, si esa persona quiere contarlo, pueda hacerlo, porque también, digamos, en ese proceso de entrevista, digamos, y de apertura del diálogo, pueden surgir otras cuestiones que necesiten de abordaje. Por ejemplo, uno puede detectar una situación de violencia o una situación de vulnerabilidad que se pueda abordar más allá de la interrupción per se. Entre los 13 y los 16 años, las personas adolescentes pueden dar su consentimiento autónomamente para las prácticas de IVE o ILE, cuando estas prácticas no impliquen un riesgo grave para su salud o su vida. Acá entra esto de la autonomía progresiva que charlábamos. Esto también es importante aclarar, digamos, que
esta parte de que no implica un riesgo grave para la salud. Digamos, la interrupción del embarazo con farmacológica, con misoprostol, no es una práctica que implique un riesgo grave para su salud. Por lo tanto, una niña de 14 años pudiera acceder autónomamente, sin necesidad de un representante legal que justifique o que acompañe esa decisión, porque esa práctica en sí no tiene un riesgo grave para la salud. De todas maneras, digamos, a pesar de que puede dar su consentimiento autónomo, es importante asegurarse también de que esa persona esté contenida, que tenga una red de contención para poder acceder a la práctica, que no lo haga sola, que no esté sola, que tenga a quien recurrir y que se arme una red, ya sea de su familia inmediata, si hubiera la conciencia, la confianza suficiente, o de otra red que no sea la familia núcleo. Ahora, en el caso de que sí hubiera riesgo grave para la salud o la vida, y en caso de menores de 13 años, que son aquellos que requieren de la asistencia de un representante para la toma de decisiones, si no hubiera un referente que acompañe esta decisión de interrumpir, el conflicto se tiene que resolver desde el equipo de salud. De vuelta, teniendo en cuenta el interés superior de la niña o adolescente, la regla de no sustitución del consentimiento y su aptitud para decidir en base al desarrollo de su autonomía progresiva. ¿Sí? Es esto de que si esa niña quiere interrumpir el embarazo, pero su madre se niega a hacerlo, o quien la acompaña se niega a hacerlo, hay que garantizar que se pueda buscar otro referente afectivo, o no necesariamente tiene que ser un tutor legal, puede ser una tía, un primo, un amigo, que acompañe la decisión de esa niña, y si eso no sucediera se tiene que garantizar desde el equipo de salud que se pueda respetar ese interés superior de la niña. Ahora bien, con respecto a la objeción de conciencia, que también está contemplada en la ley, digamos, la objeción de conciencia siempre es individual, nunca puede ser institucional. Ningún efector de salud puede negarse a la práctica, y en el caso de que ningún trabajador de esa institución garantice el acceso a la IVE, si la institución tiene la obligación de articular la derivación y la resolución del cuadro por otros medios, ¿no? El profesional o la profesional de salud puede objetar de conciencia con respecto a realizar la práctica concreta, a la intervención directa de la IVE o ILE, pero no para las acciones necesarias para garantizar la atención integral de la salud. ¿Qué quiere decir? Que lo único que me puedo negar es a indicar el misoprostol o a hacer una AMEU. El AMEU es la aspiración manual endouterina. Lo que no puedo objetar, lo que no puedo rechazar, es la atención del resto de lo que comprenda la salud de esa persona, ¿sí? No puedo negarle la atención. Tengo que garantizar que esa persona pueda acceder a la práctica. Si yo no me siento moralmente preparado para realizarla, tengo que garantizar la derivación a otro lugar para que pueda concretar esa práctica y no dilatarla. En esto de la objeción de conciencia, tienen que obrar por ley estos dos principios, el de no obstaculización, que es justamente no poner trabas, digamos, que es el derecho, dice que el derecho a la objeción de conciencia podrá ser ejercido siempre y cuando no se traduzca en derivaciones o demoras que comprometan la atención de la requiriente del servicio o supongan el incumplimiento de deberes profesionales o causen daño a la gestante, ¿sí? Y el otro principio, que es el de buena fe, que es la exigencia de obrar con honestidad, lealtad, transparencia y cooperación mutua. Que bueno, esto es medio poco detallado, ¿no? Lo de la buena fe, pero se entiende a lo que apunta. Cuando uno va, digamos, a la guía de atención de niñas y adolescentes menores de 15 años embarazadas, digamos, es una guía que está realizada previa a la sanción de la ley, por eso figura la opción de ILE, pero orienta un poco, digamos, cómo abordar los casos en menores de 15 años, que son consideradas personas que es probable, digamos, que estén bajo una situación un poco más delicada, si se quiere, o probables situaciones de violencia, o que vengan de unas historias de violencia que han llevado, digamos, a este embarazo. Ante la detección de un embarazo hay que discernir primero si se trata de un abuso sexual y obrar en consecuencia, digamos, con lo que habíamos dicho de denuncia obligatoria, siempre y cuando, digamos, acompañando la decisión de esa persona también, ¿no? Y puede ser un embarazo producto de una relación consentida. En cualquiera de las dos situaciones hay que ofrecer consejería en derechos y hablarle de todas las oportunidades que tiene
esa niña con respecto a esta situación de salud, ¿sí? Ya sea la interrupción o continuar el embarazo para maternar o para dar en adopción. Digamos, pero la persona tiene que tener conciencia de todas las opciones que tiene para poder llevar a cabo una decisión informada. Y sea cual fuera la decisión de esa niña, hay que mediar la consejería y la atención integral post-evento obstétrico y un seguimiento integral de esa persona. Para ejemplificar un poco, trajimos un casito clínico de Alicia, de 12 años, que llegó al centro de salud acompañada de su hermana de 22 años, consultando por dolor abdominal, náuseas y vómitos matinales de 2 semanas de evolución. Esta chica ingresa por demanda espontánea al consultorio de pediatría del SAPS con estos síntomas. A la entrevista dirigida se le pregunta acerca de la menarca y de su ritmo menstrual, y a partir de la pregunta se evidencia que hay un retraso menstrual de 8 semanas. Al preguntarle sobre el inicio de relaciones sexuales, Alicia nos cuenta que tiene un novio de 14 años con quien sostuvo relaciones sexuales y no puede dar cuenta de si usaron o no usaron preservativo. Entonces, digamos, es importante esto de detectar tempranamente la posibilidad de embarazo. Por ahí es algo que no solemos tener tan presente los pediatras, porque estamos acostumbrados a tratar otro tipo de patologías, digamos, y otro tipo de, no porque el embarazo es una patología, otro tipo de situaciones de salud, ¿no? Y a veces no estamos tan abiertos a la posibilidad de embarazo, y ahí es algo que tenemos que tener presente. Entonces, recordar los signos y síntomas sugestivos, como la ausencia de la menstruación, la amenorrea, y teniendo presente que en niñas y adolescentes las alteraciones del ciclo y el desconocimiento de la periodicidad de esos ciclos es algo frecuente que suceda, por eso hay que estar un poco más atentos, ¿sí? La presencia de cansancio, fatiga, el aumento de la sensibilidad de las mamas, distensión abdominal, la presencia de todos los síntomas del primer trimestre del embarazo, como náuseas, vómitos, los mareos, los desmayos, la alteración en la frecuencia urinaria, los cambios en el patrón alimenticio, en el patrón del sueño, en el rendimiento escolar, y en las relaciones con sus pares, digamos, son todas cosas que tienen que prender la alarma, digamos, y alertar sobre la posibilidad de un embarazo y buscarlo, buscar la confirmación del mismo, ¿no? Durante la consulta, Alicia se encontraba retraída, mirando hacia abajo y contestaba con monosílabos, y su hermana participaba un poco más activa en la entrevista, dando algunas respuestas. Se hace un test de embarazo y efectivamente da positivo, y ante la angustia que despierta esto en Alicia y con el fin de abordar la situación, se propone que una compañera del área de salud mental se sume a la consulta. Esto es un ejemplo, digamos, de la dinámica de trabajo que tenemos en el servicio, que desde una perspectiva interdisciplinaria, donde sumamos, con consentimiento, digamos, de Alicia, se le ofrece la presencia de otro profesional como para ampliar la atención de ese problema de salud, que como problema de salud, digamos, es complejo y requiere de múltiples miradas para poder resolverlo, ¿no? Se convoca entonces al equipo disciplinario, que es el dispositivo de abordaje ante una situación, solicitud de interrupción y abordaje de situaciones complejas. Y ahí en conjunto se indaga sobre el contexto social y familiar de Alicia, se le pide una ecografía y nos encontramos al día siguiente. ¿Qué es lo que no hay que hacer ante la confirmación de un embarazo? No podemos asumir nunca el deseo de maternar de nadie, de ninguna persona embarazada, sobre todo de niños y adolescentes. No corresponde hablar del futuro bebé, no hay que asumir que esa relación fue consentida. Por ejemplo, convocar a la pareja de esa niña sin conocer los detalles de cómo se produjo ese embarazo. No hay que convocar ni a la madre ni a la padre de esa, ni a la madre ni al padre de esa niña y adolescente sin una evaluación del riesgo previa, determinando esas circunstancias del embarazo, porque puede ser que el agresor, digamos, sea el padre en una situación de violencia. No podemos incorporar, digamos, sin indagar un poco más de cómo sucedió la situación. Tampoco corresponde mostrar fotos, videos o sonidos o detalles técnicos de esa ecografía, porque no son necesarios para diagnosticar el embarazo, y es una forma de violencia obstétrica el hacer escuchar los sonidos o mostrar la imagen para tratar de influir en la decisión de esa persona.
Volviendo a Alicia, al día siguiente vuelve con la ecografía que constata embarazo y vuelve acompañada también por su hermana y nos cuenta la decisión de no continuar con el embarazo, ¿no? Previamente habiendo hablado de sus opciones. Entonces se activa el protocolo de interrupción voluntaria del embarazo. Se proponen dos formas de interrupción, las formas que manejamos, digamos, en la actualidad, ya sea un tratamiento ambulatorio con misoprostol, que es la forma farmacológica, u otro en el centro de salud con la aspiración manual endouterina. Se deciden por esta situación y se programa un turno para la resolución del cuadro. Algunos ejes para reflexionar sobre este caso en puntual, digamos, es una niña de 12 años con un embarazo de 8 semanas en una relación consentida, ¿sí? No se trata de un abuso sexual, es una pareja 2 años mayor que ella, no hay una situación de violencia ejercida, por lo tanto, lo que es denuncia o comunicación a los organismos de niñez no son necesarios. Sí se hace una consejería en derechos, decide la ILE, y tener en cuenta que nos paramos desde una perspectiva de derechos, con una escucha activa, desde un lugar empático, asegurando la confidencialidad y la privacidad de esa niña en la consulta. Estaba con su referente de confianza, que era su hermana, y se mantuvo acompañada por esa persona. El abordaje interdisciplinario de la situación, por la complejidad de los problemas, digamos, que requieren una integralidad en la mirada, en contraposición clara con el modelo médico hegemónico. Y tenemos en cuenta también el marco legal que nos habilita a realizar esta práctica. En este caso, una IVE sería una ILE, en el caso de que fuese mayor de 14.6 semanas, de 15 semanas en adelante, o que mediare una situación de violación, ¿no? Siempre, de todas maneras, en los casos de embarazos en niñas y adolescentes hay que tener en cuenta la posibilidad de abuso sexual infantil. No se puede descartar y hay que pensarlo y buscarlo y pesquisarlo. Indicadores inespecíficos de un embarazo producto de abuso sexual son la consulta tardía, el rechazo de ese embarazo, la presencia de ataques de angustia, autolesiones, intentos de suicidio, la retracción social, el cambio en su dinámica, el ocultamiento, la ambigüedad y contradicciones acerca de la identidad del cogestante, tanto por parte de la niña como por parte de quienes la acompañan. Cuando no queda claro cómo se produjo ese embarazo, digamos, bueno, pues probablemente haya ahí un miedo a revelar la verdad, digamos, y hay que tener presente esta posibilidad de abuso sexual y obrar en consecuencia. Ahora bien, como puede ser un abuso sexual, el embarazo también puede ser producto de una relación sexual libre y consentida, sin que exista un desequilibrio de poder, ya sea por edad, por posición social, por posición económica, y que no haya violencia en ese embarazo. No por ello se debe asumir que sea un embarazo planificado. En la mayoría se trata de niñas y adolescentes que desconocen las consecuencias de las relaciones sexuales sin protección o no han tenido los medios para prevenirlo. Acá entra la importancia, digamos, de la educación sexual integral en las escuelas y en los distintos ámbitos, no solo en las escuelas, la educación sexual integral es transversal, digamos, a todos los ámbitos, y la importancia que radica, digamos, esto en los embarazos adolescentes. ¿Sí? En todos estos casos, el embarazo es una muestra de que el sistema no funciona, de que se llega tarde, de que no se garantiza este acceso a la educación sexual y que se le vulneran los derechos desde el nacimiento. Estas niñas son niñas que no están en el colegio y tampoco están jugando. Las relaciones sexuales que dan lugar a los embarazos de niñas entre los 10 y 14 años son generalmente producto de encuentros con varones más grandes, y en no pocos casos se trata de adultos dentro de un contexto de abuso sexual. Cuando una adolescente queda embarazada, su presente y su futuro cambian radicalmente, se multiplica su vulnerabilidad frente a la pobreza, la exclusión, la violencia y la dependencia. Entonces necesitamos seguir trabajando porque haya un efectivo acceso a la educación sexual integral, que haya acceso a anticonceptivos efectivos y que haya acceso a la interrupción voluntaria o legal del embarazo, con políticas públicas y creación de equipos de salud interdisciplinarios que garanticen el acceso a todos estos derechos en todos los niveles de atención. Bueno, el lema de la campaña: educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abordar y aborto legal para no morir. Saco esta así, nos vemos. Genial, chicos, muchas gracias por contarnos su experiencia, por compartir el tiempo y bueno, y todo lo que nos han contado.
A medida que iban hablando, yo fui anotando algunas cositas, y en realidad me fueron resonando varias palabras que utilizaron de forma repetida y que por ahí creo yo que son de los conceptos que tenemos que por ahí que empezar a no incorporar, porque son palabras por ahí que a veces hasta están trilladas que tanto se utilizan, sino a practicar, ¿no? Que las nombro rápidamente y son, por ejemplo, interdisciplina, consenso, interés superior de los niños, derechos, autonomía progresiva, consentimiento informado, perspectiva de géneros y derechos, que yo también le sumaría perspectiva intercultural, que tal vez un poco por la forma en la que estamos formados, valga la redundancia, de la que estamos acostumbrados a trabajar, los nombramos, sabemos que existen estos conceptos, pero no los llevamos a la práctica. Creo que por ahí tener el contacto con un equipo que trabaja en estas condiciones bastante bien, considero yo, creo que está bueno y nos da cierto incentivo, por lo menos es lo que me pasa a mí cuando los escucho para buscar estas cuestiones que creo que son fundamentales para la atención de nuestros pacientes. Yo quería hacerle una consulta, que era si tienen algo de estadística, algunos números respecto a la cantidad de personas que atienden en esta situación, si están discriminados por ser niñas o adolescentes, sino en general, digamos, en general, pacientes, personas que hayan solicitado una interrupción del embarazo o que se acercan con dudas o con alguna consulta, y también cómo funciona el círculo de trabajo una vez que una persona gestante ingresa al SAPS y con deseos de interrupción del embarazo o con las dudas, digamos, con quién consulta, cómo ingresa, qué pasos siguen, cómo está organizado, si es que hay algún tipo de organización. Esas dos cuestiones, o sea, la estadística y un poco cómo está organizado, serían las preguntas. La dinámica. Bien. Dale. Vamos Sí. escuchando preguntas, respuestas, dudas, aportes y vamos contestando. Si alguien más después quiere sumar, hacemos algo, vamos armando algo colectivamente. Mira, con respecto a las estadísticas tenemos pendiente cerrar, digamos, lo que fue la estadística, por lo menos cuando al cumplir un año, ¿no? Digamos, de la aprobación de la ley, ¿sí? Digamos, por esta particularidad, al haberse dado la aprobación en pandemia y nosotros tener una dinámica de trabajo donde la mayoría de las consultas éramos un centro limpio, que no atendíamos COVID, teníamos pocos consultorios, ha generado, digamos, un movimiento donde no hemos sacado todavía las estadísticas o los números porque nos parecía que se tenía que acomodar un poco la circulación de personas tanto profesionales como personas gestantes. Sobre todo, por lo menos desde que es ley, ¿no? Desde que es ley podemos hacer algunas apreciaciones cualitativas más que cuantitativas con respecto a cómo llegan, ¿no? Cómo solicitan, incluso a detecciones tempranas de embarazos, más en general, ¿no? No hablando solo de niñas y adolescentes, sino de personas gestantes. Teniendo en cuenta que muchas veces la clandestinidad, de que previamente al no ser legal, había algo de esto de la dificultad de ponerlo en palabras, y sobre todo si esto está atravesado de alguna situación en una niña, niño o adolescente, de algún abuso sexual, de alguna violación, generalmente son las situaciones que llegan con mucho retraso a las consultas, ¿no? Porque, bueno, tiene que ver también con el contexto y la complejidad, digamos, de las cuestiones. Nosotros, en ese sentido, digamos, podemos después compartir algún trabajo, pero estamos todavía, digamos, en proceso, sobre todo desde que es legal. Previamente, digamos, nosotros solíamos tener, digamos, aproximadamente 20 consultas mensuales. La verdad que nosotros, al ser un centro de atención primario, las consultas, digamos, de niñas, niños o adolescentes, la verdad es que fueron reducidas, ¿sí? Digamos,
teníamos alguna situación, digamos, muy compleja, no más de, digamos, no sé, digamos, pocas situaciones anuales, incluso no más de 10 situaciones anuales, ¿no? Digamos, eran situaciones que llegaban, digamos, muy esporádicamente. Como comentaba Pepe, digamos, la situación de Alicia, o por lo menos, por ejemplo, en toda esta etapa, desde que es legal, llegó una sola situación de una joven de 16 años, con un embarazo que, como había continuado, digamos, con su menstruación durante todos los meses, era un embarazo muy avanzado, de una relación sexual consentida también, pero de alguien que era mayor que ella, donde había una cuestión ahí con respecto al conocimiento, ¿no?, de los métodos anticonceptivos, que dificultó, digamos, que ella pueda protegerse en esa relación sexual consentida, y una familia, en este caso referentes, ausentes a la hora de pensar ciertos cuidados. Entonces, en estos meses, como decíamos, desde febrero, bueno, hasta ahora llegó esa situación como compleja, que incluso se transformó en un ILE, porque estaba más de 14 semanas, y un poco esto último que traía Pepe complejiza mucho la situación cuando a veces seguimos siendo los mismos efectores de salud, los que trabajábamos con ILE, los que hoy trabajamos con IBE. Los equipos incluso en este momento del Hospital de Romero, el UPA, y nosotros que trabajamos sobre todo una zona, digamos, una región bastante importante, porque es San Carlos, Santana, Romero, El Pato, Echeverri, Olmos, Todos son Los oeste, Hornos, sí. es enorme. Bueno, somos 3 equipos o efectores de salud. Después por el circuito, la verdad es que hay quizás nos parece que tenemos que difundirlo más. Nosotros, la persona llega e ingresa, o porque se detectó en una demanda, en una consulta tanto pediátrica o consulta con alguno de los médicos, psicólogos, trabajadores sociales, con alguien del equipo se detecta dentro del consultorio, o directamente llegan a solicitar un turno, como llegan para otros turnos. Digamos, como el equipo está digamos, sensibilizado y está capacitado, ya desde el triage pueden llegar a pedir eso, un turno de un inyectable, o un turno para interrupción de embarazo, en general es como se lo nombra. Y eso, digamos, también se nota cualitativamente un cambio a cómo se solicita ahora que es legal, ¿no? Antes era, bueno, te quiero decir una cosa, y al final entraba a la consulta y era otra. Ahora se circula de otra manera. No sé si responde a lo que preguntabas, Miguel, pero el En este circuito sentido, también les podemos facilitar después un recursero de qué efectores están trabajando en el tema. no, como para sumar ahí a lo que aporta Lu, digo, me parece importante que todo el equipo de salud está sensibilizado, digamos, y que se generen espacios en los distintos equipos de los distintos efectores de sensibilización, para que desde la administrativa hasta la enfermera, hasta la trabajadora social, todo el mundo, digamos, aborda la temática desde una perspectiva de derechos. Entonces se garantiza el acceso y no hay una expulsión, digamos, por parte de nadie al respecto de la solicitud de esta práctica. Esto es importante también porque a veces se genera el filtro antes de que llegue al médico en sí, o a la médica en sí, digamos, y al abordarse, digamos, desde una perspectiva de trabajo en equipo y desde una sensibilización continua, digamos, sobre la problemática, desde el primer momento en que la persona accede a la primer cara que ve cuando va a la salita, ya tiene un trato respetuoso, digamos, y se garantiza el acceso, digamos, a la práctica puntual de IVE. No, que no me parece un dato menor. Eso. Bueno, genial, gracias. Sí, me respondieron a la duda. Sí, el desafío es el trabajo de forma interdisciplinaria e intersectorial, ¿no? Con todo eso adentro. No sé si alguno de los chicos que está presente tiene alguna consulta, alguna duda. Hay varios ahí que dice sala porque están conectados desde las salas. Ahí Martín preguntó por el chat, No dice, llegó. ¿cuál es la experiencia que tenemos en la post-decisión, ya sea por IVE o por continuar el embarazo? El abordaje de la paciente continúa, ¿existe en la práctica un sistema de contención para esas niñas y adolescentes posterior a la decisión tomada? Sí, digamos, siempre, digamos, que se garantiza
que se decide por una u otra cosa, digamos, se viabiliza la atención posterior de la paciente. Digamos. En el caso de continuar el embarazo, nada, se conecta con obstetricia y se sigue los controles prenatales y después vienen conmigo una vez que nacen. Y en el caso de la IVE, digamos, lo que sucede es que se garantiza la práctica y siempre hay un seguimiento post-interrupción. Por lo general, a la semana, 10 días de realizar la práctica, se mantiene una comunicación con esa persona, ya sea presencial o por teléfono, como para ver cómo le fue, para constatar que se haya interrumpido, que haya habido expulsión del producto de la gestación, de que no haya habido ninguna complicación. En el caso, y se hace también la consejería en método anticonceptivo, como para que esa persona pueda acceder a un método en el caso de que no lo tuviera. Ahora, con respecto al abordaje desde un punto de vista de salud mental, digamos, se ofrece, pero no es obligatorio, digamos, no es una situación, no es una enfermedad mental, no es una situación que requiere un abordaje sí o sí, digamos, se ofrece como cualquier otra situación. Si la persona necesita y quiere tener un abordaje, por ejemplo, con psicología, bueno, se viabiliza el turno para que eso suceda. Pero no hay nada, digamos, que obligue a que nosotros después de un aborto obliguemos, valga la redundancia, a esa persona a acceder a tal o cual método anticonceptivo, ni a ir a una consulta por psicología porque le va a afectar la vida a esa persona. Eso lo piensa y lo siente esa persona puntual. Digamos. Uno no puede decir cómo le va a afectar la decisión o no. No sé si apuntaba a eso la pregunta. Y no sé si la respondí. Yo, mientras tanto, sumaría algo. Bien, perfecto, dice que sí. Digamos, desde el campo de la salud mental, también, digamos, cuando nos hemos incorporado a las consejerías, a los espacios, digamos, de interrupción como duplas interdisciplinarias de abordaje, nos ha permitido también pensar en construir en conjunto con los compañeros, digamos, cómo hacer, ¿no? Digamos, una intervención bueno, que tenga que ver con la vida de esta persona, de niña, adolescente, sobre todo con las situaciones complejas, ¿no? Como decía Pepe, o decíamos hace un rato, si una niña, adolescente llega con un embarazo avanzado, sin haberlo podido detectar, bueno, ¿cuántas cosas hay, ¿no? Alrededor de esa persona, de esa casa, de cómo pudo transitar su niñez para que llegue a esta situación. Entonces, poder abordarlo de manera integral o interdisciplinaria, como decíamos, bueno, intenta tener un abordaje, ¿no? En el proceso, ¿sí? La interrupción no es solamente un acto de interrumpir y no solamente implica la construcción de una decisión o de un deseo, sino también es un proceso, y como proceso, ese acompañamiento que Pepe situaba con respecto a posibles intervenciones posteriores, han permitido, digamos, que se transite como tal, sin suponer en sí mismo que es traumático, ni suponer que está obligada, ni suponer, sino, bueno, ir construyendo y pudiendo armar esa intervención interdisciplinaria y conjunta para, en el caso que lo necesite, que el equipo, digamos, pueda responder. Por eso también es importante, digamos, la forma de abordaje que se da, que por lo general en los dispositivos individuales, digamos, las interrupciones, las entrevistas se hacen en duplas. Por lo general hay alguien algún médico, ya sea un médico generalista o pediatra, y alguien de o trabajo social o salud mental, digamos, u otra compañera, que aporta otra mirada un poco más amplia con la que nos formamos nosotros, les médicos. Entonces, digamos, en ese abordaje interdisciplinario desde la entrevista, la apertura, digamos, a detectar todas estas situaciones que menciona Lu es mucho mayor. Digamos, se detectan un montón de otras cosas y se pueden abordar la complejidad de los problemas que esa persona acarrea. Y otra cosita que quería mencionar, que no sé si relaciona tanto con esto, que todos estamos habilitados, digamos, a garantizar la IVE. No es necesario que seamos médicos como para garantizarla. Y no es necesario que seamos médicos clínicos o de adultos. Digamos. Nosotros como pediatras lo podemos garantizar, también enfermeras, psicólogas, trabajadoras sociales, todo el equipo de salud está capacitado por ley para garantizar la práctica.
Tal vez, voy pensando, ¿no? En analogía un poco a lo que ahí les consultaba Tincho y lo que discutían, en realidad absolutamente todas las situaciones de salud deberían ser un proceso, ¿no? Un proceso de salud de enfermedad y no algo puntual, una intervención aislada, como también para reflexionar al respecto. Y por ahí con lo que hablaban recién, que comentaba Pepe, de cómo de a poco creo que es necesario que vayamos introduciendo estas cuestiones en todos los espacios de salud. Digamos, ya la ley es un hecho, ahora hay que militarla por abajo en todos los espacios sanitarios. Y es algo complejo, porque la interrupción del embarazo existía y ya existían dispositivos, y también la ley surge luego de movimientos que se originan en esos espacios que ya tenían los dispositivos iniciales. Es decir, la ley surge, la interrupción del embarazo surge de organizaciones paralelas, ¿no? al servicio tradicional de salud, que habitualmente fue una situación expulsada por la práctica médica hegemónica, y ahora que está la ley, la interrupción debe llevarse a cabo, o el espacio en el cual se desarrolla es en esas instituciones que históricamente fueron expulsivas hacia las personas que querían interrumpir el embarazo. No todas, pero la mayoría. Y creo que ahí está el gran desafío. En profundizar y problematizar esta cuestión. No sé si ustedes están al tanto, a mí me llegó el comentario que desde el ministerio se está hablando de extender la edad pediátrica en los hospitales que atienden en los servicios pediátricos a los 18 años. En tal caso, con más razón, todo esto que estamos hablando de las cuestiones de derechos, de interrupción del embarazo, etcétera, en adolescentes y en adultos, nos tocaría más todavía en nuestra formación. Nada, eso quería comentar. No sé si alguien tiene alguna duda más o algún comentario para hacerle a los chicos. Si no, empezamos a preguntar nosotros. Dale. Aprovecho el silencio, digamos, como para publicitar. Hay una aplicación de la red de profesionales por el derecho a decidir que se llama Abortar en Red, que la pueden encontrar en la Play Store o en el otro, el de iPhone, no sé cómo se llama, que está buenísima porque tiene el protocolo, tiene el tratamiento y tiene los efectores que garantizan el derecho, digamos, como herramienta para tener a mano una consulta cuando se presenten ante alguna situación, ya sea de algún paciente o de algún conocido que requiera acceder a la práctica. Bueno, esa herramienta está actualizada ahí y está construida por el trabajo colectivo de las compas que le vienen poniendo el cuerpo hace muchos años a esto. Así que les invito a descargarla y a chusmearla. Genial. Bueno, si no hay más comentarios o consultas, yo aprovecho nuevamente para agradecerles por el tiempo y la presencia. Es muy, muy lindo contar con ustedes y con sus experiencias. Esperamos poder seguir trabajando juntos en el futuro y conocer más del trabajo que hacen, que está muy bueno. Bueno, gracias a ustedes por convocarnos. Bueno. Sí, gracias por la invitación. Estamos a disposición, digamos, en lo que necesiten consultar. Si después de esto con el tiempo surgen dudas o intención de empezar a trabajar en la temática, no va a ser sin, o sea, lo desconocido genera un montón de cuestiones, ¿no? Desde miedos, incertidumbres, es decir, ¿qué voy a hacer ahí? Yo de esto no sé. Bueno, se trata de ir construyendo estos saberes también entre quienes estamos trabajando sobre esta temática, porque también al ser ley, digamos, lo que nos corresponde como efectores de salud es garantizarlo y hacer que se garantice de la mejor manera posible, y quizás esa mejor manera es esto, es en equipo,
capacitándonos, tejiendo redes, para que no solamente, digamos, puedan acceder a esta ley quienes lo soliciten, sino que además se realice de la manera quizás más, como decíamos, ¿no? Interdisciplinaria posible, y que sea una temática que incluso hasta la medicación nos genere dolor, ¿no? Digamos, la otra vez en una clase, bueno, una de las obstetras de la salita decía, abortar sin dolor también es político, y en eso se está trabajando, en que la medicación sea otra, en que el proceso sea, como decía o preguntaba uno de los chicos hoy, digamos, es un proceso, pero que se pueda transitar como cualquier otra consulta, que poder sacar esos miedos tabú que todavía quizás quedan adheridos a las interrupciones, y poder animarnos a trabajar en esto también en equipo. Perfecto, bueno, la tomamos a predisposición esperamos que podamos construir algún espacio similar algún día, de a poco. Bueno, gracias. Nos vemos, Bueno. chicos. Gracias a ustedes. Adeu.